Buenas, profesor Camilo. En esta oportunidad mi grupo y yo, conformado por Claudia Méndez Espinosa, Jan More Salazar, David Naparroles y quien les habla, Sumiko Morán Mesías, le vamos a hablar sobre la película peruana El elefante desaparecido, publicada en el año 2014 por el director peruano Javier Fuentes León. Esta ha sido una película muy difícil de entender, pero hemos hecho todo lo posible para poder entender y saber explicárselo. Javier Fuentes León es un director de cine peruano conocido por largometrajes Contracorriente, publicado en el año 2009, y la película El elefante desaparecido, del cual le vamos a hablar, publicada en el año 2014. Javier Fuentes León se graduó de la Escuela de Medicina en el Perú, pero hizo un cambio radical al mudarse a Los Ángeles en el año 1994 para perseguir una carrera de director de cine, estudiando una maestría en Bellas Artes en el Instituto de California de Artes. En los años siguientes trabajó como guionista de telenovelas para la cadena televisora de Telemundo, y también fue director de comerciales y programas incluyendo Chef, Rachel Ray. A continuación se le hablará sobre unas escenas de la película por mi compañero Hans. Mi nombre es Hans More Salazar y a continuación le presentaré algunas escenas de la película. La historia comienza con la aparición del primer personaje, Edo Celeste, quien es escritor reconocido y a la vez es un detective. Además, él busca a su novia Celia, desaparecida el 15 de agosto del 2007. Tiene como personaje famoso en uno de sus libros a Rafael Pineda, quien posteriormente será puesto en escena como el culpable de la desaparición de Celia Espinosa, la novia de Edo. Después aparece la viuda de Pineda para entregarle un sobre con fotos y cuyo enigma será resuelto según vaya descubriendo las pistas. Luego, Edo, regresando a casa, se interesa en las fotos y empieza a resolver el mensaje oculto colocando las fotos en una pared. Él estuvo en busca de información porque Pineda había matado a 2 de sus contactos con los cuales Edo podía comunicarse. Luego de ello, Edo, en busca de Mara, la viuda de Pineda, para tener más información y saber los lugares que él más frecuentaba. Al ver Mara el interés de Edo, lo acompañó para también enterarse de todo. Poco a poco, Edo fue recibiendo más sobres con más fotos y señales para saber en dónde se encontraba Celia. Al final de todo, los papeles cambian. Edo es el protagonista de la novela de Pineda, quien a la vez cuenta su propia historia utilizando personajes de ficción y para lograr olvidarse de Celia. A continuación le presentaré sobre el contexto sociohistórico que en la misma fecha que se publicó la película también ocurrió el fallo de la Corte de La Haya, que fue un 27 de enero del 2014. El fallo de la Corte de La Haya sobre la delimitación marina entre Perú y Chile es una sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia, que fue en el día 27 de enero del 2014, mediante el cual se resolvió el caso concerniente a la delimitación marítima entre la República de Perú y la República de Chile, iniciado por la primera el 16 de enero del 2008, y que involucraba un área marítima y su correspondiente espacio aéreo de aproximadamente 67.139 kilómetros cuadrados, de los cuales unos 38.000 kilómetros cuadrados eran considerados como mar chileno y 28.471.86 kilómetros cuadrados como alta mar, a criterio de la Corte. Dicha decisión se encuentra sustentada en los acuerdos jurídicamente vinculados y la práctica bilateral entre ambos países que prueban la existencia de una delimitación marina efectuada por las partes.
La frontera marítima única continuará en dirección suroeste, siguiendo la línea equidistante entre las costas de la República de Perú y la República de Chile, calculado desde dicho punto hasta su intersección en el punto B, con el límite de las 200 millas marítimas, medidas desde las líneas de base a partir de las cuales se calcula el mar territorial de la República de Chile. Gracias. A continuación, les presentaré un fragmento de la película. Mi nombre es David Napa y a continuación mi compañera pondrá el fragmento del video. Capítulo 15. Capítulo final. Al verla frente a él sintió miedo. Quería saber la verdad, pero sentía que lo mataría. Ojalá no ver más que la vida de él. ¿Cuál vida? Si no es real. ¿Por qué todo este juego? ¿Por qué no me trajiste de frente? ¿Por qué me decía llegar hasta aquí por ti mismo? Saberte de frente no hubiese sido digno de ti. Digno. Sé que lo que yo siento te importa un carajo. Sé que no me vas a creer. Pero todo esto me duele más a mí que a ti. Va a ser típica de que está a punto de romper el corazón a alguien. ¿Cuándo vas a dejar de hablarle a las paredes oscuras, Para. Fíjate si Dios tiene la luz sola de verdad. Una de la cara, ¿no? La hermanita de la frente. Yo pensé que el problema era conmigo. Pero no. Ahora veo que tienes un hueco en el corazón. No tiene corazón. Ni siquiera eres capaz de creer a tu personaje. Por el contrario, es un hijo de puta. Dale cuenta. Reina. No me digas que Vale, escucha. No quiero más misterio, no quiero ocultarte nada. Quiero que estemos bien. Perdóname por escribir todo esto. Quiero que tú y yo comencemos de nuevo. no sé si pueda. Hace mucho tiempo que no estás. Que cambiaste. Sí, lo sé. ¿Crees que publicar esa novela va a hacer que regreses? Eso intento. Ojalá. Ese video estaré en la noche para que sepa qué pasó con Celia. ¿Dónde está Celia? Ven, mejor te lo veas por ti mismo. Ahí estaba ella. Por fin. Quería llamarla, pero había perdido su voz. Cuando por fin pudo recobrar el control, el otro hombre se interpuso entre ellos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Apaga la cámara. ¿Para qué me estás grabando? ¿Para chantajearme después?
Edo Celeste sería el protagonista de una de las películas de Rafael Pineda, se ve que Pineda quiere superar su dolor y aceptar que Celia murió en ese terremoto, liberándose en su nueva y última novela. Además vemos un contraste respecto a la primera escena, ya que en la primera escena vemos que Rafael Pineda es el protagonista del libro que escribe Edo. Sin embargo, aquí vemos la realidad en la que Edo es en realidad el protagonista de Rafael Pineda, quien busca liberarse de la pena que lo aquejaba. Mi nombre es Claudia Caterina Méndez Espinosa y a continuación me ha tocado hacer el análisis de los personajes presentados en la película El elefante desaparecido. En primer lugar, como protagonista al comienzo de la película tenemos a Edo Celeste, interpretado por Salvador del Solar. A él lo vemos como una persona decidida y dispuesta a encontrar la solución de sus problemas. Luego tenemos a Mara de Barley, que es la viuda de Rafael Pineda. A él la vemos como una persona decidida y también curiosa porque quiere saber con quién se fue su esposo porque desapareció tras el terremoto del 2007. Luego tenemos a la fiscal Sánchez, que es Tatiana Astengo, y a la fiscal la tenemos como una persona autoritaria y dispuesta también a que sus decisiones se vean tomadas por los demás y dispuesta a encubrir este caso, que consiste en descubrir quién fue el asesino o por qué es que la desaparición de la esposa de un principio Edo Celeste. Luego tenemos también la aparición de uno de los personajes, Ferrer, que es el fotógrafo de los personajes de Edo Celeste. A él le vemos en una escena de la película como una persona temerosa y también persuasiva, porque al principio no quiso decirle la verdad a Edo Celeste, pero posterior a ello, con amenazas y lo demás, logró persuadirlo y logró contarle lo que sabía a Edo. Luego tenemos a Celia Espinosa. Celia Espinosa es la esposa de, en un principio, Edo Celeste. Ella se muestra fiel a su esposo porque pese a que se reunió con Rafael Pinedo, le fue fiel a su esposo y también se le nota dispuesta a apoyar en todo lo que le puedan decir. Seguimos con el análisis de los personajes y ahora tenemos a uno de los protagonistas también, Rafael Pineda, interpretado por Lucho Cáceres. Rafael Pineda al principio de la historia se presenta como un hombre misterioso y tiene una parte oscura, porque él es el protagonista del libro de Edo Celeste, en un comienzo. Pero luego, ya al finalizar la película, Rafael Pineda se muestra como el escritor y no como uno de los protagonistas. Y entonces él se muestra como un hombre sensible porque en esta historia cuenta él, o se trata de salvarse y liberarse de ese peso que lo aqueja. Luego también tenemos a Betsy, que es solo un personaje que aparece por un momento y no se le nota muy bien todas sus características o todas sus características. Luego tenemos a Samuel, que es el amigo de un principio de Edo Celeste. Él es un buen confidente, pues lo escucha en todo lo que Edo Celeste le cuenta y además por la pérdida de Edo Celeste de su esposa, él lo apoya y siempre está ahí ayudándole en los momentos difíciles. Luego de ver el análisis de cada personaje y a pesar de que la película al final es un poco difícil de entender, mis compañeros y yo hemos llegado al siguiente mensaje, el cual sería que a pesar de las situaciones adversas que uno puede estar pasando, y debe ponerse en pie y no quedarse atascado en el camino. En esta historia vemos cómo Rafael Pineda utilizó el talento que tiene para plasmar en el papel los problemas que lo aquejaban y de algún modo liberarse del tormento que lo envolvía y dejar en el pasado sus problemas. Gracias por su atención.
Y esto fue El elefante desaparecido.